Yo les quiero hablar desde otra perspectiva. Yo vengo del área de filosofía y, bueno, espero que les resulte interesante. Por siglos la filosofía ha intentado mostrar, y más que mostrar, demostrar que es una ciencia rigurosa. Y no me refiero con esto únicamente a los positivismos, los diferentes positivismos que ha habido a lo largo de la historia, sino en general a toda la filosofía que a partir de Descartes pareciera ser que decide tomar en serio únicamente el conocimiento que provee certeza a través de la exactitud de sus resultados y por lo mismo de su aplicabilidad, de su utilidad. Pero esto no fue así en los inicios de la filosofía y yo quiero reflexionar sobre este hecho. En los inicios de la filosofía, por ejemplo, Aristóteles no dudó en llamar a la filosofía no solo ciencia, sino la ciencia primera, entendida como el conocimiento que tiene que existir primero para poder luego fundamentar las demás ciencias. Y me parece que fue algo adecuado. Vamos a ver si a lo largo de este trabajo si esto es así. Me parece evidente que la pretensión de cientificidad de la filosofía actual responde a una cierta concepción del rigor científico diferente a la concepción del rigor científico que existía en Grecia. Esto es, actualmente nuestra idea de rigor está emparentada con la idea de la exactitud. Pero Fidias, como escultor, el más grande escultor griego, era un escultor riguroso, pero no, su idea de rigor no era la exactitud. Hay otras formas de entender el rigor, que no es únicamente el experimento empírico o la exactitud. Entonces, me parece que esta idea de rigor nos ha llevado a solamente creer o creer que es digno perdón por la tautología, la redundancia, digno de credibilidad, aquel conocimiento que pudiera experimentarse una y otra vez de la misma manera y que por lo mismo pudiera ofrecer la posibilidad de ser medido matemáticamente en un laboratorio y que por lo mismo ofreciera la posibilidad de la predictibilidad. Entonces no nos debe de resultar sorprendente que la educación se encuentre hoy fundamentada en esos valores, en los valores científicos de hoy. En el fondo todos sabemos que se valora más el conocimiento exacto y que permite comprobación empírica y que permite predecir lo que va a suceder. Y claro, bueno, esto es evidente. Si podemos predecir lo que va a ser un volcán, estamos menos expuestos a sus riesgos. Si podemos predecir una epidemia, podemos defendernos mejor de ella. Entonces, bueno, no en balde valoramos el conocimiento científico. Es comprensible porque nos permite el dominio del planeta en su conjunto. Entonces, el problema es que no es nada más esto, sino las humanidades y las artes, porque claro, todo lo que no es ciencia se ha dado en llamar humanidades y artes. Entonces, ustedes no tienen más que checar los formularios tanto de la universidad como del Sistema Nacional para darse cuenta que tenemos muy claro lo que es la ciencia y lo demás que es pues, algo así como humanidades y artes, ¿no? Y claro, humanidades y artes no merecen los mismos recursos que merecen las ciencias, que sí pueden comprobar su utilidad. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Como ciencia, la ciencia procede de manera racional, demuestra sus afirmaciones, demuestra su utilidad, mientras que pareciera ser que las humanidades y el arte requieren de otra cosa. A mí me parece un error pretender que la filosofía sea una ciencia rigurosa en el lenguaje de Husserl. Porque si decimos que la filosofía es ciencia, estamos pretendiendo acercarla a la ciencia actual, a nuestro concepto de ciencia actual, y creo que esto es un error. Creo que algo esencial se ha perdido en el ámbito educativo cuando la valoración del conocimiento depende de qué tan susceptible es para demostrar su racionalidad y su utilidad. Porque hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento sensible, que es al cual yo me voy a abocar en esta lectura. Entonces me referiré a otra forma de educación diferente también, que usualmente se adopta, a la que usualmente se adopta en las instituciones educativas, que es la educación de la sensibilidad,
que debiera llamarse simplemente educación estética. Generalmente asociamos el término estética al arte, pero esto es un error. Estética es un término de origen griego, aístesis, que se refiere a los sentidos, al conocimiento sensible. De ahí, de manera derivada, lo asociamos al arte. Pero el conocimiento estético es cualquier conocimiento que llega a nosotros a través de los sentidos. Entonces, el término estética no es sinónimo de arte. Partamos de una premisa básica. Educar es conducir. Este término emparetado con el latín ducere, conducir, y con educere, sacar fuera, estas etimologías nos pueden ayudar a comprender que finalmente educar es conducir al individuo a sacar fuera de sí sus propias posibilidades. Ahora, educar no es conducir al individuo a que saque todas sus posibilidades, sino a sacar ciertas posibilidades que como ser humano le honran. ¿Por qué? Porque no todas nuestras potencialidades son dignas de salir a luz. Todos somos pequeños monstruos también. Entonces, en todo ser humano habita la posibilidad de maltratar la vida, de destruir el planeta, de destruir la vida, en todo ser humano está también la posibilidad de cuidar la vida y de dignificarla. Entonces, educar es ayudar al educando a obtener de sí mismo aquellas posibilidades que existen latentes en él y que le honran como ser humano. Ese proceso educativo era ya conocido, ustedes lo saben, en la antigua Grecia. Sócrates le llamó mayéutica. Sócrates decía que él era como una partera que ayudaba a que el otro pariera, y lo que se paría en ese caso era la propia persona, a través de parir el conocimiento que ya se trae adentro. Entonces, educar es hacer que el otro aprenda a ver con sus propios ojos. A mí me gusta mucho una idea de Marguerite Duras que dice: si logramos que nuestros alumnos vean las cosas como las vemos nosotros, ya los echamos a perder. Lo que tenemos que hacer es que ellos aprendan a ver con sus propios ojos. Pero claro, para la educación racionalista esto es extraño, porque a nivel científico, sobre todo ciencias duras, lo fundamental es que el alumno aprenda a ver lo que el maestro está viendo. Y en lo que llamamos humanidades y artes, la idea es justamente la contraria. Yo sé que he logrado, yo sé que success, ¿no? Yo sé que yo he tenido éxito con un alumno el día en que el alumno me dice: yo no estoy de acuerdo. Su interpretación de Nietzsche no me gusta. Yo pienso diferente. Ahí ya logré que vea las cosas con sus propios ojos. Entonces, yo quiero preguntarme aquí, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo, y en qué consiste? ¿Y para qué es necesaria una educación estética? Yo les hablaba del término estética, que proviene de aistesis, que es la capacidad de conocer el mundo a través de los sentidos. Y sí, de hecho, nada resulta, el arte se conoce así también, ¿no? Esto es, en ese sentido sí tiene algo que ver con arte. La educación a través del arte, el arte llega a nosotros a través de los sentidos. No sé si les haya pasado, pero nada es más desagradable que conocer un museo con un tipo que todo el tiempo quiere explicarte racionalmente las obras. Dan ganas de decir: a ver, vayas a explicar por allá y déjeme disfrutar de esta experiencia estética, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y no solo el arte. Heidegger insiste en que todo lo percibimos a través de los sentidos, y solamente después, de manera derivada, podemos comprenderlo a través de la razón, podemos ponerlo en lenguaje, pero la experiencia primaria es sensible. Y claro, el conocimiento sensible ha sido valorado de muy diferentes maneras. Para Platón era un paso necesario, pero del cual había que salir pronto para llegar al conocimiento inteligible. A partir de Nietzsche y de Heidegger, el conocimiento sensible es revalorado. Sobre todo para Heidegger, el conocimiento sensible es el fundamento, la base. Que nos demos cuenta o no, estamos conociendo el mundo de esa manera. Y solamente de una manera posterior inventamos nuestras historias y podemos ponerlas en lenguaje, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, para entender lo que quiero decir, si yo coloco la mano sobre el fuego, yo la quito de inmediato.
Yo no tengo que dar una explicación y decir, es que yo tuve que quitar la mano porque el fuego es algo que lastima mi piel. No, es algo muy inmediato el conocimiento sensible. La comprensión sensible es diferente a la comprensión intelectual. Solamente después de haber experimentado lo que es el fuego podemos hacer una explicación de por qué quema y explicarles a los niños que no se acerquen a eso. Pero el niño que realmente no se va a acercar al fuego es el que ya se quemó. Ahora bien, si todos percibimos a través de los sentidos, ¿por qué todos sentimos de manera tan diferente? Yo creo que no todo individuo ha sido educado éticamente para sentir. Creo que se requiere una educación ética para sentir. Lo que se conduce y se da a luz cuando se educa estéticamente, cuando se educa la sensibilidad humana, es precisamente esa capacidad de sentir éticamente. Educar estéticamente no tiene nada que ver con coleccionar conocimientos, por eso hay eruditos que son bastante insensibles. Una persona educada estéticamente puede incluso poseer menos conocimientos que un erudito, pero lo que suele llamar la atención en ella es su capacidad para crear y crecer a partir de su propia educación, así como su capacidad para avistar en cualquier lugar un cuestionamiento ético o moral, porque una persona sensible no puede evitar encontrar paso a paso un cuestionamiento de ese tipo. Por ello, toda persona educada de manera sensible es más capaz de abrirse a situaciones sociales perturbadoras o al dolor ajeno en general, y por lo mismo padece, en el sentido radical de la palabra, padece un constante cuestionamiento. Ahora, por todo esto, ustedes podrían pensar que estoy poniendo sentir y razonar como dos polos opuestos de la experiencia humana, que uno es el conocimiento racional en el cual ejercemos nuestra capacidad de argumentar y de pensar, y otro es el conocimiento sensible en el cual lo que empleamos es nuestros sentidos y nuestra capacidad para sentir. Sentir con los sentidos es casi redundante, ¿no? Sin embargo, quiero hacer una aclaración. No es esa mi intención. Yo más bien considero que la educación estética nunca puede suplantar la educación racional. Yo más bien considero que es necesario ser conscientes de que lo natural es que ambas formas de conocer estén siempre presentes, porque así es como es. Solo a través de la educación racionalista tan insistente de Occidente, nosotros hemos separado la capacidad de pensar de la capacidad de sentir. Pero, por ejemplo, los antiguos griegos tenían un término que era phronesis, y muchas veces en los textos griegos aparece el término phronesis para designar la capacidad de pensar y sentir al mismo tiempo. Y, por ejemplo, los antiguos chinos tenían un término que era qi, bueno, qi, porque ya ven que es un idioma cantado, ¿no? Qi era el término que ellos usaban para designar el corazón y la mente al mismo tiempo. Era el órgano con el que se pensaba y se sentía. Roger Ames, por ejemplo, ha traducido este término como mente-corazón, porque no lo ha podido traducir ni como mente ni como corazón, porque es el órgano con el que se piensa y se siente al mismo tiempo. Si ustedes lo ven, esto es lo natural. Nosotros hemos separado el pensamiento del sentimiento. Entonces, a ver, quisiera resumir para continuar. Podemos decir que educar estéticamente es educar la capacidad para sentir, porque esta, aunque está presente en todos, requiere ser conducida para hacer brotar del individuo sus mayores posibilidades. Todos podemos sentir, pero hay una manera ética de hacerlo. Hay aspectos que pueden sentirse bien y no ser éticos, como por ejemplo, ensoberbecerse ante un enemigo abatido. Esa educación comienza desde la infancia, pues muchos juegos, cuentos y rimas infantiles conllevan cierta crueldad. Piensen ustedes en cualquier rima infantil y yo digo, bueno, verdaderamente, ¿cómo podíamos cantar esas cosas? Hacer sentir bien a una persona ensoberbecida ante su triunfo sería una pésima educación, no solo desde la perspectiva ética, sino sobre todo desde la perspectiva estética. Sentirse bien, a gusto y satisfecho ante el dolor de otro es muy diferente a sentir compasión ante el dolor ajeno y por lo mismo saber ganar sin
dejos de soberbia. Y es que con esto llega un aspecto fundamental que se despierta a través de la educación sensible, de la educación estética. Y a esto me quiero dedicar en la última parte de esta plática, la compasión. Cuidado con este término, porque nuestro idioma es la traducción del término latino, que realmente originalmente es la traducción del término griego sympathos, que es el que me interesa a mí. Compasión y simpatía son el mismo vocablo traducido en un caso del latín y en otro caso del griego, pero nos remiten a lo mismo. Charles Darwin hablaba de sympathy. Es lo mismo, pero cuidado, porque nuestro término viene traducido del latín y por lo mismo está preñado de ideas que en ese momento estaban presentes, que son ideas de cuño cristiano. De ahí que nosotros creamos que compasión es tener lástima por otro. Y esto no es lo que quiere decir la compasión en su sentido radical. Compasión es pathos, esto es, con el otro, compartir el pathos del otro, compartir lo que le sucede al otro. Eso es compasión, no es tener piedad, es algo mucho más cercano a la palabra solidaridad. Nuestra palabra solidaridad es lo que nosotros entendemos por solidaridad es algo más cercano a lo que se debe entender por compasión en un sentido no cristiano. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con el término compasión. El médico, como la mayoría de los seres humanos, tiene un círculo de compasión. Incluye en el círculo de sus preocupaciones y de su compasión a los pacientes con los que trata. Y esto sucede en todas las ocupaciones y en todas las sociedades. Todos tenemos un círculo de compasión en el cual incluimos, bueno, seguramente en la prehistoria humana estábamos incluidos solamente cada individuo. Después se amplía al ámbito de la familia, al ámbito de la tribu, al ámbito de la nación. Ahora tenemos quizá, ahora lo hemos ampliado quizá al ámbito de la institución a la que pertenecemos. Somos unamitas o somos mexicanos. A veces la compasión queda reducida de manera sexista, somos mujeres, somos hombres, pero de alguna manera a lo largo de la historia de la humanidad el círculo se ha ido ampliando. Y ese proceso educativo ha sido un avance sin lugar a dudas. Esto es frente al racismo, frente al sexismo, frente a todas estas formas de discriminación. Mientras el círculo de la compasión crezca, mayor será la evolución del ser humano. Por eso el mismo Darwin consideró que la virtud más noble es aquella que nos hace sentir compasión, no nada más por los seres humanos. En The Descent of Man, no en El origen de las especies, en The Descent of Man, Darwin dice que la virtud más noble es aquella que nos hace sentir dolor por todas las especies. Esto es, él pensaba que teníamos que evolucionar como seres humanos para aprender a sentir compasión no solamente de nosotros, sino de todos. Y eso es lo que pretende la bioética, no otra cosa. Que dejemos de hablar de seres humanos y comencemos a hablar de ecosistemas, que podamos decir lo que está pasando en Tajamar, lo que está pasando en Quintana Roo, que podamos hablar de animales, que podamos hablar de industria cárnica, y que sigamos hablando de seres humanos. Entonces, aquí es lo que yo le quería decir al doctor Viesca. Nuestra mirada siempre va a ser antropocéntrica y nosotros siempre vamos a ser racionales. Pero en dónde colocamos la mirada es lo que hace toda la diferencia. Si la mirada está colocada únicamente en los problemas propios del ser humano, vamos a destruir el planeta. El planeta no soporta 5 minutos más de antropocentrismo. Lo que tenemos que hacer es asumir que somos seres humanos y como tales somos racionales, pero abrirnos a una educación diferente, a la educación de nuestra sensibilidad. ¿Para qué? Para poner la mirada en algo más que no sea nada más el ser humano, para poner la mirada en nuestros ecosistemas, y solamente así se va a salvar no solamente el planeta, sino también el ser humano. Entonces, bueno, con esto termino. Haría falta entonces pensar en una nueva forma de ser, ya no humanista, porque el humanismo fue una victoria frente a muchas otras formas de ser, pero el humanismo ya en filosofía ya es cosa del pasado, ya ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque el humanismo centra su atención en el ser humano.
Si la bioética continúa centrándose únicamente en problemas humanos, no es bioética. Es ética médica avanzada, pero no es bioética. La bioética es otra cosa. La bioética, como la definió su creador, que no fue Potter, fue un filósofo que se llamó Fritz Yari, lo hizo 48 años antes de Potter, a través de un artículo que decía posibilidades para una nueva ciencia, la bioética como la ciencia que se preocupa del ser humano, las plantas y los animales. Más claro no puede estar. La bioética tiene que ampliar sus miras. Entonces, el antropocentrismo, fundamentado en el racionalismo, es la idea de que somos un ser privilegiado porque somos racionales. Hemos creído que porque somos capaces de pensar somos superiores a los demás seres. Es una idea que ya que la piensas por segunda o tercera vez es una idea bastante estúpida. O sea, ¿de dónde sacamos que por nuestra capacidad para pensar somos superiores a un ser del cual no tenemos idea de cómo se mueve en el mundo, de cómo comprende el mundo? Entonces, bueno, el antropocentrismo ha sido uno de los conceptos más criticados en la filosofía. Y es innegable que la preocupación y la identificación con lo humano propia de todo humanismo resulta un avance, sí, frente al racismo, el sexismo, el nacionalismo, y el humanismo ha sido en ese sentido una idea importante y capital, pero el mundo en que vivimos deja ver que una filosofía que promueva la idea del ser humano como un ser privilegiado conduce a la destrucción de su entorno, a la minimización del dolor de otros seres que también sienten. No sabemos si piensan, yo estoy segura de que piensan de una manera muy diferente a nosotros, los animales, pero si no piensan, concedamos que no piensan, pero sienten. Y como lo llamó Darwin, son seres sintientes. Esta palabra es una palabra de Darwin, que por cierto, cuando Paul Ekman le explicaba al Dalai Lama Darwin, cuando el traductor dijo seres sintientes, la plática se detuvo porque el Dalai dijo, ¿pero cómo? Darwin usó esta expresión es budista. Entonces, y Darwin todavía no tenía conocimiento del budismo. Entonces, llegamos por vertientes muy diferentes a cosas similares. Entonces, bueno, el humanismo requiere ampliar sus miras, curar la miopía que no le permite ver más que lo humano. Es hora de una nueva forma de educación que deje de decir nada humano me es ajeno. Nada nos es ajeno. Somos un hilo en el pañuelo del cosmos, somos una gota en el mar. Y ya basta de humanismo. El lema del humanismo, nada humano me es ajeno, ya no sirve. Si seguimos preocupándonos por los seres humanos, vamos a acabar con el planeta. Tenemos que entender que ni la bestia más cercana ni el planeta más lejano nos es ajeno. Somos parte de un todo. Y yo quisiera terminar les quiero leer un poema que a mí me gusta mucho, de Nerval, sus versos dorados, que a pie de se me fue la palabra, pero dice, para introducir el poema cita a Pitágoras con una frase que dice, vamos, todo es sensible. Pitágoras, después de todo lo que aprendió, dijo, caray, señores, por favor, todo es sensible, ¿no se han dado cuenta? Y dice Nerval, hombre, libre pensador, ¿te crees tú el único ser pensante en un mundo en el que estalla la vida en toda cosa? De las fuerzas que tienes, tu libertad dispone, pero de todos tus consejos, el universo está ausente. Respeta en cada bestia un espíritu activo, cada flor es un alma que se abre a la naturaleza, y un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo tiene influjo en tu alma. Teme en el muro ciego un mirar que te espía, a la materia misma un verbo va ligado. No la hagas servir para un fin impío. Suele en el ser oscuro habitar un Dios oculto, y como un ojo en ciernes cubierto por sus párpados, un espíritu crece tras la corteza de la roca. Las rocas, ojos con párpados cerrados, son la metáfora del misterio que implica todo cuanto nos rodea. Hoy hasta el más empírico, obtuso y ateo hombre de ciencia reconoce que en efecto un misterio de amor bajo el metal reposa. Los químicos lo reconocen. No sabemos cómo es que esos átomos que están ahí están en movimiento.
No sabemos por qué somos lo que somos, ni por qué es el universo. No sabemos su sentido. Y solo si somos capaces de asombrarnos ante ese misterio y respetarlo, quizás estemos a tiempo de crear una nueva relación con nuestro entorno y con el cosmos del cual somos parte. Y para eso hace falta una nueva educación, una educación estética que deje de ser meramente humanista y comience a pensar a gran escala, a escala especista. Dejar de sentir el patos de otros seres humanos y comenzar a sentir el patos de otros seres, no solo animales humanos. Hay otros animales. Si esto puede llamarse humanismo, es algo muy cuestionable. Más bien sería una especie de politeísmo secular en el que, como dice Pessoa, existe en cada rincón de nuestro ser un altar para un Dios diferente. Quienes cuestionan esta idea consideran que cuando todo es Dios, nada es Dios, que se borra la dualidad entre lo sagrado y lo profano. Estoy en completo desacuerdo con este lugar común. Cuando todo es Dios, todo es Dios. Esto es, todo es sagrado o digno de serlo. Mientras un animal o cualquier ente posible no implique una amenaza contra la propia vida, no tenemos por qué dañarle, no tenemos por qué apresarle, no tenemos por qué privarlo de su libertad. Una educación estética radical conduce a comprender que el viejo precepto médico de nunca dañar debe ser ahora un mandato aplicable no solamente a la relación médico-paciente, sino para la relación de todo individuo con el resto del entorno y, por supuesto, que nosotros, los animales humanos y los no humanos, habitamos en el mismo planeta. La educación estética, en su sentido más radical, conduce a la sensibilización en el grado más elevado, que es la compasión por todo ser sintiente y es aquella que correctamente Charles Darwin llamó sympathy y la consideró la virtud más elevada. Muchas gracias.